Un ranchero en apuros compró en subasta a una joven viuda embarazada y a su hija de 7 años. Lo que hizo después conmocionó a todo el pueblo. Eli Jameson se mantenía apartado, su sombra larga y curvada por el ángulo del sol, los brazos cruzados sobre el pecho, el ala del sombrero baja. No había planeado cabalgar hasta el pueblo ese día. No había planeado nada, no desde hacía años. No desde que la sequía se llevó el ganado y su esposa lo siguió poco después, dejando solo silencio y Biblias encuadernadas en cuero agrietado. Pero una rueda de su carreta se rompió a 1 milla de distancia y el destino, esa vieja cruel, lo llevó hasta la plaza justo cuando el subastador elevaba su voz sobre la multitud como un predicador llamando a los pecadores. Y allí estaba ella, la joven. No podía tener más de 19 años, delgada y desgastada, como si la vida la hubiera exprimido demasiado pronto, pero había una rectitud en su espalda que desafiaba al mundo a no compadecerla. Un vestido descolorido colgaba suelto sobre su vientre hinchado. Una mano descansaba ligeramente sobre la curva, como si no confiara en que se mantuviera. La otra mano sostenía los dedos de una niña pequeña a su lado, de no más de 7 años, silenciosa como un banco de iglesia, ojos grandes, verdes e inmóviles. Stock de colonos, llamó el subastador, intentando forzar alegría en la vergüenza. El marido falleció hace poco. Situación complicada, pero está sana, callada, viene con la niña, bien educada. Sin deudas. Nadie se movió. No al principio. Las mujeres con gorros apartaban la mirada, murmurando detrás de manos enguantadas. Los hombres se daban codazos, pero mantenían las botas clavadas en el suelo. Nadie quería la carga, los rumores, el problema. Una viuda con el hijo de otro hombre. Una niña que ya caminaba y observaba. Había formas más fáciles de conseguir ayuda en una granja. La joven se estremeció cuando una moneda fue lanzada perezosamente al polvo cerca de ella. Burla. No oferta. Eli no pensó. Sus botas se movieron hacia adelante antes de que entendiera por qué. El polvo se levantaba en pequeñas nubes bajo sus pasos. Los ojos de la viuda se alzaron, grises, azules, cargados de nubes, sorprendidos pero sin esperanza. Él se detuvo junto a la plataforma, se quitó el sombrero. La llevo, dijo. El subastador parpadeó. ¿Estás seguro, Jameson? Eli asintió una vez, sacó un paquete doblado de billetes de su abrigo y se lo entregó. No era una fortuna. No era ni de cerca suficiente para compensar la vergüenza que cargaban los hombros delgados de la mujer, pero era silencioso, limpio y definitivo. ¿Nombre? Preguntó el subastador a ella. Ella dudó y luego, suavemente. ¿Importa? El hombre se encogió de hombros, guardó los billetes. Supongo que no. La niña miró entre ellos. Parecía más un cervatillo que una niña. Nerviosa, delgada, el cabello oscuro enredado por la espalda. Pero no había miedo en ella, solo observación. Estudió a Eli como lo hacen las criaturas salvajes, midiendo amenaza y seguridad en una sola mirada. Eli se volvió. Vamos. La mujer no dio las gracias, no sonrió, solo bajó de la plataforma y lo siguió. Una mano en su vientre, la otra sujetando con fuerza a su hija. Pasaron por el pueblo como fantasmas, presentes pero intocados. Una mujer cerró su sombrilla con un chasquido de juicio. Un dependiente giró el cartel a cerrado, aunque aún no era mediodía. Hasta el sheriff, apoyado en la puerta de su oficina, le lanzó a Eli una mirada larga al pasar. «Tienes reputación de solitario, Jameson», le gritó. «No le añadas tonto». Eli no dijo nada. La tontería no le importaba, ni la soledad. Al borde del pueblo, su caballo estaba ensillado, atado a un poste torcido. Levantó a la niña hasta la silla sin preguntar, y ella no se inmutó. Simplemente se aferró al pomo y miró hacia atrás al pueblo con una mirada demasiado vieja para su edad. La mujer subió detrás de ella, moviéndose despacio, una mano apoyada en el cuerno de la silla, la otra presionada de nuevo sobre su vientre.
Ellie caminó a su lado, las riendas en la mano, las botas levantando polvo mientras el cielo se oscurecía detrás de ellos. Nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, rodando como un juicio, pero el viento se contuvo por ahora. Cabalgaron en silencio. Un silencio que se extendía amplio por la pradera, roto solo por el crujido rítmico del cuero de la silla y el ocasional graznido de un cuervo lejano. El tiempo se estiró lento y largo, como un aliento retenido demasiado tiempo en el pecho. Cuando llegaron a su rancho, una casa sencilla con tejado inclinado y un granero que necesitaba reparaciones, la luz se había suavizado. Las sombras caían como mantas sobre la tierra. Ayudó a bajar a la niña y a la mujer sin decir nada. Ella se quedó frente a la casa un largo momento, mirándola como si fuera un examen para el que no había estudiado. No lloró. No habló, pero su mano se apartó lentamente de su vientre. Y por primera vez, pareció estar más ligera. Dormiré en el granero, dijo Ellie, voz baja, casi disculpándose. Ustedes tomen la casa. Ella negó con la cabeza. Tomaremos el suelo. Usted toma la cama. Él se volvió hacia el granero. La voz de la niña, suave y sorprendente, lo siguió como un lazo. ¿Hay caballos? Uno, respondió, deteniéndose. Uno bueno. ¿Le gustan los niños? Ellie miró atrás. Todavía está decidiendo. Esa noche llegó la tormenta al fin. La lluvia golpeaba constante contra el tejado de hojalata, una nana con dientes. Dentro de la casa, la mujer yacía acurrucada a un lado de la cama, la niña anidada en la curva de sus rodillas. En el granero, Ellie se acostó sobre heno que olía a verano ya ido, mirando las vigas mientras el viento susurraba historias que no quería recordar. No se habían intercambiado nombres. No se habían hecho promesas, pero algo había cambiado. No lo suficiente para llamarlo esperanza, pero sí lo suficiente para llamarlo el comienzo de algo diferente. Y en algún lugar de la oscuridad, ese pequeño carbón que había estado frío dentro de él durante tanto tiempo se agitó. Como un rescoldo bajo la ceniza, no aún llama, pero ya no muerto. La lluvia caía en largas cintas plateadas esa noche. Cruzaron el umbral de la cabaña de Ellie, lavando la tierra con una insistencia callada. El porche crujía bajo sus pasos y el agua trazaba líneas perezosas en los cristales de las ventanas como dedos buscando calor. Dentro, el hogar estaba frío, el polvo se había asentado sobre los estantes, sin ser perturbado por mano humana en meses. La mujer entró primero, las faldas húmedas en el dobladillo, los hombros rígidos. No preguntó de quién era la casa. Parecía entenderlo. La niña la siguió, trayendo el olor a lluvia y tierra, sus pequeñas botas dejando huellas tímidas en el suelo de madera. Ellie se quedó justo dentro del umbral un largo momento, el agua goteando del ala de su sombrero. Luego colgó su abrigo en el clavo junto a la puerta, encendió el farol y dejó que su luz cálida empujara las sombras hacia atrás. La llama parpadeó, captó algo gentil en el rostro de la niña. Algo cansado pero no roto en el de su madre. La cama está allí atrás, dijo, señalando la habitación a la derecha. Sábanas limpias. Ella asintió una vez. Sus ojos dijeron, gracias, pero su boca no se arriesgó. Él observó mientras ella llevaba a la niña hacia la habitación, sus pasos suaves como si temieran perturbar algo sagrado. La puerta se cerró con un clic detrás de ellas. Ellie se dispuso a encender la estufa. Le costó 2 astillas y un milagro menor, pero la llama llegó al fin. Hirvió café por costumbre, aunque era casi medianoche, y se quedó junto a la ventana, sorbiéndolo, viendo cómo la lluvia se acumulaba en el patio como un pesar olvidado. El silencio no estaba vacío. Era un silencio lleno. Del tipo que contiene aliento e historias. Del tipo que zumba. Los días siguientes pasaron lentos y apagados. Ella nunca dio su nombre, y él nunca lo pidió. Era como si nombrar las cosas pudiera romper el frágil equilibrio entre ellos, como hablar demasiado alto en un bosque donde duermen los ciervos. Ella se movía por la casa como si estuviera alquilando el aire, no tomándolo. La niña, Mai, como había oído una mañana, era aún más callada.
Exploraba con los ojos, no con las manos. Observaba el mundo como esperando que se moviera bajo sus pies. Ellie se levantaba antes del amanecer, trabajaba la tierra, arreglaba lo que había estado roto durante mucho tiempo. Cercas, herramientas, bisagras que antes no había tenido motivo para tocar. Ahora, con 2 nuevos corazones latiendo bajo su techo, se encontraba reparando cosas que antes dejaba sin hacer. Ella cocinaba. No mucho. No había mucho con qué hacerlo, pero lo hacía rendir. Pan de maíz, guiso, una vez un pastel con manzanas arrugadas que encontró en la despensa del fondo. No dejaba desorden, lavaba cada plato, doblaba sus camisas más apretadas de lo que él jamás había hecho. Rara vez hablaban, pero en el silencio algo se suavizaba. May lo siguió al granero una mañana. No pidió permiso, simplemente apareció en la puerta, los dedos aferrados al marco. Él la miró, asintió una vez y siguió cepillando al caballo. Ella lo imitó, tomó un cepillo, copió el movimiento. El caballo no se inmutó. Los caballos conocen el duelo y conocen la gentileza. La niña era ambas cosas. Más tarde ese día, su madre estaba en la estufa, una mano en la parte baja de la espalda. Ellie entró, barro en las botas, y ella se volvió ligeramente, le ofreció un tazón sin hablar. Sus ojos se encontraron solo un momento. No era calidez, todavía no, pero ya no era cansancio. El pueblo, por supuesto, no se quedó en silencio. Al final de la semana, la señora Talbot llegó en su caleza con una cesta de pan duro y juicio. No cruzó el umbral. Solo llamó desde afuera, la voz brillante y aguda como una campana de iglesia. Señor Jameson, espero que esté siendo cuidadoso. Un hombre en su posición. Tal caridad puede malinterpretarse. Ellie la miró desde el porche, brazos cruzados. Un techo y una comida no son caridad. Aún así, esa chica no es su responsabilidad. La gente hace preguntas. ¿Qué pregunten? La señora Talbot resopló, dejó la cesta con una sonrisa forzada y giró la caleza de regreso al pueblo. La mujer observó desde la ventana, no dijo nada. Esa noche, remendó la camisa de trabajo de Ellie. Él la encontró doblada al borde de la mesa. Las roturas cosidas tan pulcramente que parecía nueva otra vez. La miró un largo rato antes de ponérsela. Más tarde, cuando el crepúsculo cayó y la casa se asentó en esa cálida quietud entre la cena y el sueño, la encontró afuera tendiendo la ropa, aunque la tierra aún estaba húmeda por la lluvia de la mañana. Su vientre se tensaba bajo el vestido, y se movía despacio. Demasiado despacio. Debería descansar, dijo él. Ella no lo miró. He descansado suficiente. Se agotará. Ella se volvió, por fin encontrando sus ojos. Lo que queda de mí no es suyo para preocuparse. Ellie asintió. No estoy preocupado. Ella lo miró un momento más, luego tendió la última sábana y entró. Esa noche, May rió por primera vez. Sonó como un relámpago en cielos calmados, sorprendente y agudo. Encontró una gallina perdida que había entrado al patio y la perseguía descalza, riendo sin aliento mientras la gallina zigzagueaba. Ellie se quedó en el porche, observando. La mujer salió a su lado, los brazos cruzados contra el frío. No ha reído en meses, murmuró, apenas por encima del viento. Ellie asintió. Es un buen sonido. Ella ladeó la cabeza ligeramente, estudiándolo. ¿Siempre es tan callado? Él asintió una vez. Bien. Eso fue todo. Pero algo en el aire cambió después de eso. May comenzó a hablar poco a poco, hacía preguntas, traía flores silvestres que recogía junto al arroyo. Él no sabía cómo responder a la mitad de lo que preguntaba, pero escuchaba. Eso parecía suficiente. Una noche, la mujer puso una mano sobre la mesa de la cocina. Los dedos temblaban ligeramente. Podemos irnos pronto, dijo. Una vez que haya trabajado lo suficiente para devolver lo que gastó. Ellie no levantó la vista. No fue un préstamo. Ella apretó la mandíbula. Aún así.
No quiero quedarme donde no soy bienvenida. Él por fin la miró. No es indeseada. Ella lo estudió como si no lo creyera. Entonces, suavemente. ¿Por qué lo hizo ese día? Ellie miró por la ventana donde May estaba agachada junto al fuego, tarareando para sí misma mientras dibujaba caballos en el hollín con la yema del dedo. Pareció lo único decente que quedaba por hacer. Ella tragó, se volvió. Afuera, el viento había cambiado. No cálido todavía, pero ya no frío. La cabaña aún estaba llena de silencio, pero ahora zumbaba con algo más también. No pena, no exactamente. Algo más callado, esperando. Y en ese silencio, algo comenzó a crecer. Pequeño, inadvertido, como el primer brote verde bajo la nieve. No amor, todavía no, pero el espacio donde el amor podría vivir si se le daba tiempo. Justo antes de dormir, Ellie encontró el dibujo de la niña junto al hogar. Era un caballo, sí, pero a su lado había una figura con sombrero torcido y ojos amables. Había garabateado una palabra debajo en letras suaves y torcidas, seguro. Ellie dobló el dibujo y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Y por primera vez en años, durmió tranquilo. El fuego llegó de repente en la noche, no del cielo, sino de la cresta. Luz naranja lamiendo el horizonte como lengua del diablo. Ellie lo vio primero desde el desván del granero, donde había estado engrasando una bisagra oxidada en la oscuridad, más por costumbre que por necesidad. Al principio pensó que era relámpago hasta que el resplandor siguió pulsando. Demasiado constante, demasiado bajo, demasiado hambriento. Bajó rápido, las botas golpeando los peldaños de la escalera, y salió por las puertas del granero. Las ventanas de la cabaña parpadeaban con el reflejo del incendio. Ya estaba tomando una silla cuando la puerta principal se abrió y ella salió. Cabello suelto. Una mano apoyada en su vientre. ¿Qué es? Preguntó. Incendio en el granero. Parece el de Johnson. ¿Necesita ayuda? Él ya estaba montando. Quédese adentro. Mantenga a la niña cerca. Ella no discutió, solo asintió y desapareció de nuevo en las sombras de la casa. El caballo corrió fuerte por la noche, los cascos golpeando tierra que de repente se sentía demasiado seca, demasiado lista para arder. El humo colgaba bajo, espeso y acre, y Ellie se ató un pañuelo sobre la boca mientras cabalgaba hacia la cresta. La mitad del pueblo se había reunido, cubos pasando en cadenas de pánico, gritos cortando el aire. El granero de Johnson ya estaba medio perdido, la madera cayendo en llamas, el aire caliente como una fragua. Ellie se unió a la línea sin decir palabra. Agua. Hollín. Más agua. No paró hasta que el último rescoldo siseó y murió, hasta que la ceniza tomó el lugar de la estructura. Era casi el amanecer cuando giró a su yegua hacia casa, el rostro surcado de negro, la camisa pegada a la espalda. La cabaña estaba oscura cuando regresó, pero ella estaba despierta, sentada junto al hogar apagado, envuelta en una colcha, los ojos pesados de espera. Se levantó cuando entró, no dijo nada, solo fue por una palangana y un paño. Él se sentó, demasiado cansado para discutir. Ella se arrodilló a su lado y limpió el hollín de su rostro en silencio. Sus manos eran firmes, los movimientos cuidadosos, reverentes. Sus dedos rozaron su mandíbula, se demoraron, no en afecto, sino en un silencioso agradecimiento. Algo no dicho pasó entre ellos, pesado como humo. ¿La salvaron? Preguntó ella al fin. No, hizo una pausa. Nadie resultó herido. Solo el caballo. Ella presionó el paño con más fuerza contra la piel, los ojos apretados. Tuvimos un incendio en el granero una vez, dijo después de un rato. Antes de que muriera. Empezó por una linterna volcada durante una discusión. Le dije que era demasiado tarde para discutir. Él había estado borracho. El granero ardió en minutos. Perdimos nuestra mula. Después, me culpó por no haber gritado más fuerte. Ellie no preguntó quién era él. No necesitaba hacerlo.
A veces me pregunto si el bebé sintió ese calor desde dentro de mí, susurró, mirando su vientre. Si lo cambió o la cambió. Ellie dijo suavemente. Hola. Ella soltó una risa pequeña y hueca. Hola. Los días siguientes pasaron en un silencio gris. El fuego había sacudido al pueblo más de lo esperado. Tal vez porque no era el primero ese año. O tal vez porque había estado tan cerca de las casas, de las personas. De cualquier modo, la gente se puso inquieta, suspicaz, y la sospecha tiene una forma de olfatear blancos fáciles. Para el fin de la semana, el rumor flotaba por la calle principal como humo. Esa chica trae mala suerte. Primero su marido, ahora este incendio. Marquen mis palabras, donde quiera que vaya, el problema la sigue. Ellie lo oyó en la tienda general, susurrado detrás de los barriles de harina en voces destinadas a viajar. Lo dejó pasar. Las palabras no se podían golpear, y los chismes siempre se apagaban más rápido que la leña si se les dejaba solos. Pero notó cómo los hombros de ella se tensaban cada vez que entraban al pueblo con May. Cómo se envolvía más el chal. Cómo sus ojos buscaban rostros de extraños y no encontraban bienvenida. Ese domingo, el predicador dio un sermón sobre consecuencias. A veces el Señor envía tormentas para recordarnos que necesita limpiarse. Su mirada nunca se posó directamente en ella, pero el blanco estaba claro. Después de la iglesia, May tiró de la manga de Ellie. ¿Por qué la gente no sonríe a mamá? Él no supo cómo responder eso. De vuelta en el rancho, la vida siguió adelante. May comenzó a seguir a Ellie todos los días, haciendo preguntas interminables sobre caballos, clima, incluso postes de cerca. Tallaba animalitos con trozos de madera, los dejaba en la baranda del porche como ofrendas. Una vez le dio un conejo con orejas torcidas. No es perfecto, dijo, mirando al suelo. Él lo giró en su mano callosa. Ninguno lo es. La mujer, aún sin nombre para él aunque había comenzado a pensar en ella en forma de fortaleza, empezó a plantar hierbas en la parte trasera. Remedios del viejo mundo que murmuraba para sí. Sus pasos se volvieron más pesados con el niño cerca de nacer, pero se negaba a descansar mucho. Una tarde, mientras pelaban frijoles juntos en el porche, ella preguntó. ¿Por qué no nos ha echado? Ellie no levantó la vista. ¿Por qué lo haría? Porque veo cómo me mira el pueblo. Como si pisaran algo sucio. Él consideró eso. Usted no está aquí por ellos, dijo al fin. Está aquí por usted. Sus labios se entreabrieron ligeramente, como para hablar, pero no salió sonido. Se volvió de nuevo al cuenco. Pensé que había dejado de creer en la decencia. Murmuró después de un rato. Pero usted sigue apareciendo con ella como si no fuera nada. No es nada, dijo Ellie. Solo es callada. Esa noche, el trueno rodó en la distancia, pero no llegó lluvia. Solo calor. Los grillos se callaron. Hasta el viento contuvo el aliento. Cerca de medianoche, un grito rompió el silencio, May. Ellie salió de la cama antes de que la segunda sílaba saliera de su boca, cruzando el patio hacia la cabaña, rifle en mano. La niña estaba en la puerta, pálida, señalando hacia el granero. Había un hombre, susurró. Junto a los caballos. La mujer salió detrás de ella, los ojos muy abiertos, el vientre tenso bajo el camisón. ¿Qué tipo de hombre? No lo sé. Grande. Me vio y corrió.